Muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en este segundo bloque de las segundas jornadas universitarias patagónicas de educación en contextos de encierro, organizados por la Universidad Nacional de La Pampa. Queríamos decirles de que se están estas jornadas transmitiendo en vivo por YouTube, por el canal de la Universidad Nacional de La Pampa, así que para seguir la transmisión pueden acceder a dicho canal. Este, como había dicho, es el segundo bloque. Hoy a la mañana tuvimos ese primer bloque de las jornadas y que se trató en relación a la educación en contextos de encierro. Fue muy rico el intercambio, ya que, bueno, se puso el acento en la educación como un derecho humano, la necesidad de seguir trabajando en red, en conjunto, para propiciar eh, también, además del acceso a la educación, la construcción de nuevos proyectos de vida para las personas que se encuentran en contextos privados de la libertad. Em, este segundo bloque, como les había dicho, es un panel que se titula Derechos Humanos y Encierro en la Argentina actual. Está coordinado por quien les habla. Mi nombre es Fanny Novak, soy docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral e integro el grupo de trabajo que dirige el magíster Silvio Rodman y coordino algunos de los proyectos que forman parte de la educación en contextos de encierro. Em, bueno, para ir nombrando quiénes van a participar de este panel, después los voy a ir mencionando en relación también a las instituciones de procedencia. Les voy a dar la bienvenida a Ivana Barreis, a Roberto Yaiquel, a Martín Díaz, a Rubén Fernández, a Giselle Barbosa, a Ana Calafat, a Carla Flores, a María Chiponi y a Santiago Iamboglia. Em, bueno, en relación a Rubén Fernández, que iba a estar en este panel, bueno, nos ha mandado una disculpa porque, bueno, no va a poder estar presente por cuestiones, unos imprevistos que se presentaron, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar entonces este panel de las 14:30, eh, siendo la primera oradora expositora, la doctora Ivana Barreis, que pertenece al programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, la RIP. Así que la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, bueno, agradezco mucho la invitación a participar de esta actividad y sobre todo celebro que se realice esta actividad en este contexto y en esta situación en la que nos encontramos. Yo coordino el programa de Derechos Humanos y en eso voy a hablar de algunas líneas que tienen un poco de vinculación con la educación en derechos humanos, que es algo que sé que ya habían trabajado, pero para garantizar la educación como derecho también. Y también voy a hablar un poco en representación de unas compañeras, en particular de Laura Leno, que iba a hablar hoy en representación de la RID, que es la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, y que hoy no pudo estar, así que voy a comentar algunas cositas. En particular con respecto a eso, yo represento a la Universidad Nacional de La Pampa en la RID. Quizás, seguramente los que estemos y las que estemos acá hoy tenemos conocimiento de cuáles son los objetivos de esta red interuniversitaria. En particular me interesa destacar por la temática que nos convoca estos objetivos que tiene la RID de desarrollar saberes y acciones que tengan por objeto reforzar los principios sociales inclusivos, considerando las distintas diversidades de género, étnicas, religiosas, económicas, culturales y sociales también, ¿no? Y otro de los objetivos que se menciona de esta red es garantizar la transversalidad de los derechos humanos en la oferta académica, ya sea también de investigación o de extensión,
Y en ese sentido, algo que habíamos pensado por ahí con Laura para señalar hoy en representación de la RID, tenía que ver con este trabajo que ha realizado la Comisión de Ingreso y Curricularización de la red, que integramos junto con otras personas de universidades públicas que tienen que ver con este acuerdo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional 1169, que se dictó en el año 2022 con el objeto de fortalecer y promover la curricularización de los derechos humanos en las universidades públicas. En esta subcomisión de la RID, que es de ingreso y curricularización, se trabajó en hacer un análisis de cómo se estaba implementando o qué acciones estaban desarrollando las universidades públicas para llevar adelante este acuerdo de la transversalización y surgieron sinergias muy interesantes respecto de los esfuerzos que hacían las universidades a través de distintos espacios para cumplir con esto que tenía que ver con la transversalización de los derechos humanos. Una cuestión que parece que no es sencilla y que requiere mucho esfuerzo. Por eso digo, estas iniciativas, cuando podemos tener propuestas en conjunto con otras universidades, la verdad que se celebra porque es un trabajo que debe hacerse en equipo y que en estos tiempos la universidad tiene que tomar ese rol un poco de resistencia para seguir garantizando derechos. Entonces, en esa oportunidad, solo me interesa destacar que también la Universidad de La Pampa forma parte del CEPRES Sur, ¿no? Este Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, que también integro actualmente junto con Laura Leno por la Universidad de Patagonia Austral y con Amanda Gotti por la Universidad de Chubut. Y hemos trabajado en conjunto distintas acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de la transversalización de los derechos humanos adentro de nuestras propias universidades. Como no podía estar Laura hoy, yo me comprometía a mencionar algunas líneas de acción, pero sé que hay otros compañeros de la UMPA acá presente que seguramente van a también a aportar sus datos. Solo remarcar que dentro de la Universidad de Patagonia Austral está este equipo de trabajo conformado por el Programa de Género y Accesibilidad, el Programa Integral de Accesibilidad y Discapacidad y la red de integrantes de la red de educación en contextos de encierro y docentes de la línea de investigadoras de migraciones. Y también en la Universidad de Chubut se encuentra con el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos. En particular en la Universidad Nacional de La Pampa, que es un poco lo principal de lo que voy a hablar, tenemos el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos, que está creado por resolución del Consejo Superior en el año 2012, que tiene el objetivo de fortalecer el sistema de protección de derechos humanos en todos los ámbitos de incumbencia de la universidad. Este programa de derechos humanos depende de la Secretaría Académica, tiene una coordinación general que en estos años la desempeño yo y a su vez cuenta con un consejo consultivo son representantes de las distintas unidades académicas. Es por eso que desde este programa de derechos humanos trabajamos en distintas acciones en la línea de derechos humanos, pero sí entendemos que, o por lo menos desde las acciones que se intentan promover, entendemos que los derechos humanos solamente pueden hacerse realidad a través de un reclamo continuo de su protección por parte de una población que pueda tener acceso al conocimiento de cómo ejercer ese derecho. Y en ese sentido, la educación en materia de derechos humanos sabemos que promueve valores, creencias y actitudes que alientan a las personas a poder defender sus propios derechos, y por eso desarrolla la conciencia que compartimos, ¿no? De esta responsabilidad común de hacer de los derechos humanos una realidad en las comunidades. Por eso para el tópico que nos convoca hoy, me interesa destacar tres acciones que hicimos desde el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos y junto con el Programa de Educación en Contextos de Privación de Libertad de la ULPAM, que coordina Daniela Baza. En el año 2021
desde el año 2021, en realidad, realizamos distintos talleres en las unidades penitenciarias y lugares de alojamiento de acá de la provincia de La Pampa, talleres sobre derechos humanos destinados a personas privadas de libertad. En particular estuvimos en la unidad 4 de la colonia penal, la unidad 24, que es tiene un régimen semiabierto en la localidad de General Pico, la unidad 30 de jóvenes adultos y la alcaldía de Santa Rosa. Estos fueron distintos talleres de exposición, de derechos y un poco encuentros con personas privadas de libertad para dar a conocer algunas líneas de acción sobre derechos humanos básicos o conocimientos en ese sentido. También desde el año 2022, desde el programa de Derechos Humanos, junto con el programa de Educación en Privación de Libertad, tuvimos algunos encuentros en el mismo sentido para dar a conocer algunas cuestiones básicas sobre derechos humanos, pero destinado a autoridades, personal administrativo y penitenciario de las unidades. En este caso fueron la unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal y la alcaldía de Santa Rosa. También fue muy enriquecedor también aportar esta visión para los que se encuentran, ¿no?, en contacto directo con las personas privadas de libertad y algunas nociones básicas sobre el tratamiento para que sea de la forma que se garantice los derechos humanos. Por lo menos ese fue el aporte que tuvimos desde la universidad, ¿no? Poner a disposición eh, explicaciones y material de consulta que tenían que ver con los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y por último, lo que quería destacar en este encuentro tiene que ver con un curso introductorio a los derechos humanos que largamos desde el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos para toda la comunidad académica de la universidad, pero este año lo readecuamos para hacer un curso también destinado a personas privadas de libertad. Eso fue aprobado también por resolución del Consejo, perdón, de Rectorado. Y este curso tiene la particularidad de que es un curso que es 100% virtual y asincrónico. Está disponible de forma permanente en el campus de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa. Es autoformativo, se pueden consultar el material eh, sin un límite de tiempo para realizarlo. Entonces permite que lo puedan ir haciendo las diferentes personas en el momento en el que se pueda acceder a los medios para realizarlo. Y está estructurado en tres módulos. El primer módulo es sobre aspectos generales de los derechos humanos, de la conceptualización, los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El segundo módulo tiene por objetivo abordar algunas situaciones respecto de colectivos específicos en situación de vulnerabilidad y normativa específica respecto de esos colectivos. Y el tercer módulo abarca tres aspectos que tienen que ver con el derecho humano a la educación, como con el objetivo del pleno desarrollo de la personalidad humana, la educación en derechos humanos como forma de lograr la realización del derecho humano a la educación, y la educación en contextos de privación de libertad como modo de lograr, a través de la sinergia entre los dos anteriores, la participación y una pertenencia real en la sociedad eh, por parte de las personas privadas de libertad, para contribuir a revertir esta vulnerabilidad social que se manifiesta en esta falta de poder de la palabra, ¿no? Entonces, este nuevo curso lo lanzamos hace muy poquito, está disponible. Fuimos distribuyendo la información en las distintas unidades penales para que se anoten personas privadas de libertad para comenzar a realizarlo. Así que esa es un poco la contribución que hacemos desde el programa para la educación en contextos de privación de libertad. Por eso simplemente era contarles las experiencias, celebrar que se realicen eh, estas actividades, reitero, en este contexto tan tensionante para los docentes de las universidades públicas.
Así que poder realizar un encuentro y hablar de estudiantes en contextos de privación de libertad es súper enriquecedor, o por lo menos es un acto de resistencia. Así que agradezco mucho la invitación y bueno, escucho al resto de los participantes. Bueno, muchas gracias, Ivana, por tu exposición, impecable con el tiempo. Y bueno, muy interesantes las propuestas de capacitación que enunciaste, ¿no? Algo que había omitido es que, bueno, cada presentación tiene 10 minutos para que después dejemos un tiempo para las preguntas. Entonces les recordamos que pueden incluir interrogantes, preguntas que se vayan presentando en el canal de YouTube y que luego al final del plenario, del panel, las leeremos, ¿sí? Em, Vamos a continuar la exposición con el abogado Roberto Scheikel, que pertenece a la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Muy buenas tardes, Roberto, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, como decía mi compañera Ivana Parneix, también importante también este espacio para hablar de la niñez, la adolescencia, en este contexto y sobre todo en el contexto de encierro, ¿no? Soy miembro fundador del Grupo Pro Derecho de los Niños, aparte también de la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos en la universidad. Así que la temática la sigo desde el año 1990, donde emerge la Convención sobre los Derechos de los Niños, y ya más o menos han transcurrido 30 años de este instrumento, primer instrumento jurídico universal de derechos humanos, específico, ¿no?, en esta materia de derechos humanos, que es la Convención sobre los Derechos de los Niños, que nos trae una plataforma y nos ha traído una plataforma doctrinaria de la protección integral, con base en la niñez como sujeto de derecho. Por eso en todos estos años, desde 1990, en nuestra provincia, en Chubut, tuvimos la oportunidad de estar en el debate legislativo, consagrando la Ley Tercera 21, y bueno, escribir también los principios rectores de esta ley para poder generar esta reglamentación y puesta en vigencia de esta ley en su momento. Pero en todos estos años, de una u otra manera, sobre todo en los medios masivos de comunicación, cuando inclusive recién la compañera hablaba de contexto, y si hablar de contexto es la situación de Mendoza, que yo observaba ayer, conmoción, decía la información y alarma, ¿sí?, donde está involucrado un adolescente, pero la información no decía adolescente, decía la menor. La menor fue hospitalizada. Y siempre digo que las terminologías no son ni asépticas y tienen un contenido de tipo ideológico. Decir menor no es lo mismo que decir niño, niñas y adolescentes, o ni menos niñeces. Y estas terminologías han trazado la vida de miles y cientos de niños y niñas en Argentina, ¿no? Más precisamente desde 1910, con la creación de la Ley del Patronato de Menores, o la famosa ley del doctor Agote, que en un articulado él hablaba de que el menor, cuando se encontrara en situación de abandono material o moral, debía ser dispuesto, ¿sí?, ante los institutos correspondientes. Inclusive una nota en un medio capitalino le preguntaron al doctor de Agote cuál era la solución de los chicos en situación de calle, y él habló de la isla Martín García. Creo que el binomio menor, ¿sí?, menor, entre comillas, menor pobre y delincuente, selló un determinismo lógico y con base en el positivismo criminológico del principio de siglo y sobre todo del Estado. Y esto ha sido la vida en todos estos años de estos adolescentes que de una u otra manera ¿sí?, han transitado con esta ley hasta que irrumpió en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños, y posteriormente en 1994 con la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos en el artículo 75, inciso 22,
lo incorpora a la plataforma como bloque constitucional federal, y las provincias avanzaron. Nuestra provincia avanzó, fue pionera, fue una de las primeras provincias en adecuar esta legislación, la Ley Tercera 21, ex 43-47, junto con la de Mendoza, donde ocurrió este hecho ayer por la tarde. Pero esto hoy, en todos estos años, voy observando que no ha alcanzado para poder transformar las realidades de miles de niños. Esto es lo que manda la convención, y sí todavía subsiste en la provincia de Chubut y sobre todo a nivel nacional una suerte de confusión, pero no es una confusión ingenua, es una confusión que trajo este tipo de leyes, este modelo tutelar, como gusta decir a la doctora Mari Veloz, especialista en esta temática, que no es inocente esta confusión. Esto de lo asistencial no punible con lo penal, que involucra a cientos de adolescentes. Y esto lo vemos reflejado en uno de los primeros informes que salió de UNICEF en el año 2017, que son denominados las voces de los y las adolescentes, ¿sí?, en contexto de encierro. Y esto es importante porque nos trae esto que por ahí lo vemos reflejado en las leyes, ¿sí?, y ya se desplaza hacia los informes, que estos niños y adolescentes pertenecientes a sectores estigmatizados, dice, desventajados, dice este informe, vulnerables, ¿sí?, y que algunas intervenciones suelen acumularse antes de llegar al sistema de protección de derechos en institucionalizaciones y violencia policial. Palabras más, palabras menos, nos da que su trayecto de vida, su vulnerabilidad social, de una u otra manera, este sector de la niñez o las niñeces han quedado excluidos. Y esto es lo que, como decía hace muchos años, leí un libro, La trampa Casa Pichones, de Emilio García Méndez, ¿sí?, ha sido el tejido social y legal que lo ha cofijado hasta la irrupción de la ley 26061, que ha derogado el patronato. Pero si bien podemos decir que en el mapa a nivel nacional de la legislación sobre los derechos de las niñeces, todavía subsisten leyes que responden al modelo tutelar, ¿no? Y esta convivencia nos traslada a una ambigüedad, y que las ambigüedades, ¿sí?, si es como el agua y el aceite, y el agua y el aceite no tienen que ver ni con el agua ni con el aceite. El agua es agua y aceite es aceite. O sea, el modelo tutelar es modelo tutelar, y los derechos humanos de las niñeces son derechos humanos de las niñeces como sujeto pleno de derecho. Entonces, esto es lo que ha reflejado este informe de UNICEF, que dice que relevados 757 establecimientos del país, el 84% responden a categoría no penal. O sea, están institucionalizados, están privados de su libertad. ¿Quién lo dice que está privado de su libertad? La regla 1.1 de las reglas de Beijing, que define qué es privación de la libertad, que es no salir por su propia voluntad. Inclusive nombra los internamientos también. Y este informe también revela que el conflicto con la ley penal son el 12%. Fíjense cómo en las vidas de miles y cientos de niños, niñas y adolescentes que están privados de su libertad solamente por ser pobres, o traducido en lógica de los derechos humanos, por ser violentados en sus derechos humanos básicos: salud, educación, vivienda. Bueno, esto es en el contexto nacional. En el contexto provincial, la Fundación Sur del doctor Emilio García Méndez, que preside el doctor Emilio García Méndez, ya nos trajo una crítica a una acordada del Superior Tribunal de Justicia, y que él decía que todavía persistía en Chubut una idea equivocada del uso de la libertad como forma de protección, ¿sí? En nombre de la protección, encarcelamos a miles y miles de niños solamente por cuestiones asistenciales. Reitero, solamente por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Una familia, ¿sí?, el derecho a la vida, el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, que de una u otra manera el Estado, al
disminuir las políticas sociales básicas, las políticas públicas, terminan generando una vuelta de página o una vuelta hacia este modelo tutelar de 1910. Dice la crítica que se observa que la ideología subyacente en la acordada responde a la lógica tutelar e implica entender al niño como objeto de protección. Y yo digo, el niño como objeto de protección, más nunca como sujeto pleno de derecho. ¿Mm? La internación en los centros de orientación socioeducativa debe entenderse como una privación de la libertad. Esto es muy importante lo que nos trae la Fundación Sur, porque porque durante muchos años nos costó dilucidar esta suerte que yo decía de confusión, ¿sí? Hoy la internación es privación de la libertad, es privación ilegal de la libertad. ¿Mm? Esto, como lo decía, lo dice la regla 1.1 de la regla de Beijing y también lo dice la 26061. Pero pese a todo eso, todavía en Chubut se sigue recreando este modelo tutelar porque inclusive en el país, porque es como coexisten dos regímenes legales que no tienen nada que ver unos de otros. El régimen penal de la minoridad, ¿sí?, que trae estas medidas de no punibilidad, ¿sí?, que es un poco hoy y ha sido en todos estos años el espectro de los gobiernos, sobre todo autoritarios de derecha, que ven esta famosa medicina mágica que bajar o no bajar la edad de punibilidad va a traer la baja del delito. Y esto no es así, porque en definitiva acá lo que tenemos que hacer una inversión es mirar en primer lugar lo que nos trae la doctrina de la protección integral de derechos y ver que antes de que un niño fue en todo caso estar en conflicto con la ley penal, fue un chico en situación de vulnerabilidad, tal lo dice UNICEF. Me parece que tenemos que ver ese universo antes de llegar a la cuestión penal. Pero dentro de la cuestión penal, vuelvo a reiterar, hay adolescentes que no son punibles, ¿sí?, y que están recibiendo una privación de la libertad como medida de seguridad, que lo declara también esta ley 22278, y que de una u otra manera termina violando los derechos humanos. Posteriormente se hizo presente en el año 2022 el Comité Nacional Disculpame, para la... Roberto. Sí, Vamos a ir cerrando porque ya casi estamos en tiempo. Era para avisarte está eso. bien, está bien. En el año 2022 se hace presente el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura y hace un relevamiento también del COSE, encontrando 3 jóvenes, donde ellos denuncian violencia institucional policial. Y por último, ya un poco hice el relevamiento de estos 3 informes. En la provincia del Chubut conviven 2 leyes, la ley tercera 21, ¿sí?, junto con el régimen penal de la minoridad y algo que también trajo por último, para poder recordar, una resolución 120/25 de la Defensoría Pública, que ellos reconocen, dice que la ex 4347 preveía un régimen de responsabilidad penal juvenil que nunca llegó a plasmarse. Y para finalizar, entre el modelo de la doctrina tutelar y el modelo de la doctrina de la protección integral en Chubut, algo que decía Antonio Gramsci, que acá lo nuevo no alcanza de nacer y lo viejo no alcanza de morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu exposición sobre los derechos del niño para seguir pensando, ¿no? ¿Qué implica pensar a las niñeces como sujetos plenos de derecho? Estas cuestiones también que traía para seguir pensando sobre la criminalización de las infancias por sus condiciones sociales, culturales, económicas y cómo aún persisten estos viejos modelos y bueno, y las consecuencias que ello trae, ¿no?
Muchísimas gracias, Roberto. Y ahora le damos la bienvenida al licenciado Martín Díaz, docente de la especialización en criminología de la Universidad Nacional de Río Negro. Buenas tardes, Martín. Tenés 10 minutos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que 10 minutos, lo entiendo, Roberto, se va a hacer bastante poco. Voy a tratar de ser lo más expeditivo posible y lo más breve, así que pido disculpas si me extiendo un ratito. Pero antes de comenzar, creo que este es el lugar propicio para marcar y decir y defender la universidad pública, y quiero expresar mi más claro repudio al veto presidencial por la ley de financiamiento educativo universitario. Así que en eso quería dejar mi testimonio claro, y también celebro, igual que Ivana y Roberto, este espacio como un espacio de diálogo y de construcción de conocimiento, y aparte también de encuentro, porque gratamente sorprendido la veo a Ana Calafat, con quien tuve el gusto, el maravilloso gusto de trabajar, así que a ella, por supuesto, un gran saludo, igual que al resto de los colegas. Yo voy a tratar de compartir pantalla brevemente, a ver si puedo, y si no, lo hago. Creo que ahí se está viendo, ¿verdad? Alguien que por favor me lo confirme, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, se ve Bien, perfecto. Se bien. ve. De lo que voy a hablar es un tema muy, muy breve, pero que tiene un fuerte impacto en la población carcelaria, y habla básicamente sobre, es un trabajo, un breve ensayo que hice, sobre los conflictos y las tensiones que se promueven entre dos normas que tienen que ver con la ejecución de la pena privativa de la libertad, que son la 26.695 y la 27.375, que impactan directamente en la pena privativa de la libertad. Em, Puse una serie de cuadros, y lo que hice fue, en este principio en el que se rige la ejecución de la pena, el artículo primero se vio, podría decir, casi cruentamente modificado por la 27.375, al punto de que ya no tiene esa perspectiva correccionalista, sino que tiene una perspectiva claramente sancionatoria, y es ahí donde reside una de las primeras tensiones. Insisto, voy a ir rápido porque sabemos que tenemos 10 minutos. También hablo un poco y esto lo voy a pasar un poco de largo, un poco en el ensayo sobre las definiciones de la ley, sobre lo que significa el hecho punible, la duración de la pena, las condiciones cualitativas de la ejecución de la pena, pero también de las funciones que tiene en la ejecución de la pena el juez de ejecución. Entonces, todo esto se ve afectado por estas tensiones, o la tensión latente entre la 26.695 y la 27.375. Este cuadro simplemente lo puse a los efectos, todos los que estamos aquí sabemos sobre los diferentes periodos y fases dentro de mejor dicho, periodo dentro del régimen de progresividad, o de la progresividad del régimen dentro del tratamiento penitenciario. Y este es otro fenómeno que también se ve involucrado en esta tensión. Básicamente, lo que estoy tratando de desarrollar como problema dentro del ensayo es que los internos condenados por delitos enumerados en la ley 27.375 se ven afectados por el no cumplimiento o desarrollo normal, por la inaplicabilidad o carencia de sentido que pasa a tener la 26.695 para adelantar su libertad, debido a las restricciones y prohibiciones explícitas en esta primera norma que nombré, sobre el acceso a beneficios del régimen progresivo penitenciario y la libertad condicional. Bien, el ensayo trabaja estos temas, pero yo seleccioné tres puntos particulares. El primero es que la 26.695, que fue creada en el 2011 en un marco completamente distinto a la 27.375, garantiza y estimula, o sea, ese es el fin prioritario que tiene la educación para las personas privadas de libertad. Y su principal objetivo, y esto es lo que yo quiero destacar acá, es promover la educación, recompensar a los internos que estudian con la reducción de plazos que están requeridos en el avance de distintas fases y periodos de la progresividad del régimen, buscando con ello egresos anticipados. Pero egresos anticipados que no son la finalidad, sino la finalidad reside en otro lugar,
que es en tanto ser sujeto, pero sujeto de la educación, ¿ok? En cuanto al cambio subjetivo, en cuanto a ser sujeto de la educación. Esto, por supuesto, estamos hablando de definiciones técnicas, todo el mundo sabe que tiene una acumulación no superior a 20 meses, este tipo de beneficios, eh, por el solo hecho de completar, aprobar estudios de tipo terciarios, secundarios, primarios, universitarios, de formación profesional, etcétera. Y acá es donde yo pongo el acento, porque la norma, la 26695, está concebida con una perspectiva muy amplia, con la intención de que el estímulo educativo pueda ser aplicable en su totalidad de las instancias del régimen progresivo, tanto en la fase como el periodo, como dije anteriormente, incluyendo la libertad condicional. La tensión la genera la sanción de la ley posteriormente, 27375, en el año 2017, que es un contexto totalmente diferente, con actores totalmente diferentes, que tienen como un efecto más sancionatorio sobre las personas privadas de libertad. Establece categóricamente prohibiciones para acceder a determinados beneficios para condenados por una serie de delitos. Todos sabemos de qué delitos se tratan, y ahora dentro de breve, en una diapositiva más, voy a clasificarlos, pero las prohibiciones son las establecidas en el artículo 56 bis de la ley 24660, que están modificadas por el artículo 30 de esta norma, de la 27375, y dice claramente que no podrán otorgarse beneficios comprendidos en el periodo de prueba, salidas transitorias, régimen de semilibertad, bueno, ok, todos los beneficios. Sigo. Estos delitos, esta tipología, voy a explicar algunos de ellos nada más, son homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad, coactiva seguida de muerte, tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo. Bueno, hay una serie de delitos que son verdaderamente graves, nadie dice lo contrario, pero que están encorsetados en el 56 bis y por lo tanto en esta reforma. Pero también acá hay un punto que es trascendental, que es la libertad asistida, que también queda explícitamente denegada para este grupo de personas. Bien. Otro artículo que se modifica es el artículo 14 del Código Penal, que es uno de los que yo pongo en cuestión, que prohíbe la concesión de la libertad condicional a los reincidentes, que se suma un grupo más a esto que estábamos describiendo anteriormente, y a los condenados por la misma lista de delitos que acabamos de mencionar hace un ratito. Y un punto que sí me interesa destacar, que es el artículo 17, es una modificación del artículo 17 de la 24660, modificado por el artículo 14 de la 27375, que establece como requisito para la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad, no encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 56 bis de la presente norma. Esto genera a las claras la inaplicabilidad del estímulo educativo para el egreso anticipado para esa categorización de sujetos o tipología de delitos, y es más, a los reincidentes. Lo que genera claramente un percance. ¿Por qué? Porque este percance se ve en la reducción, o sea, en la no reducción de los plazos para avanzar en el régimen de progresividad y por lo tanto en las salidas anticipadas. Para los internos condenados en los delitos graves, especificados en esta ley, en la 27375, los beneficios de egreso anticipado, como las salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, están directamente prohibidos por ley, independientemente de sus logros educativos. Y es acá donde empieza a tallar el conflicto, porque esto significa que aunque el interno está en esta situación, perdón, estudie y obtenga las reducciones de los plazos que ofrece la ley 26695, no puede acceder a las fases y periodos del régimen penitenciario que le permitirían sí obtener la libertad anticipada, ya que estos beneficios están vedados por la modificación de la norma. El adelantamiento en el régimen progresivo no conduce a la libertad anticipada, y esto vacía de sentido, y este es el punto de conflicto, el incentivo de estudio para este fin. ¿Cuáles son los puntos de tensión? Básicamente tres, y con esto voy a concluir la presentación. Disculpen la celeridad, estuve absolutamente a 150 por hora, pero son tres. Básicamente,
todo lo que establece la 26695. O sea, una visión puesta en el sujeto en tanto ser humano, más allá de su privación de la libertad o la tipología de la comisión del delito. ¿Bien? Lo vacía de sentido absolutamente. Nadie va a juzgar la gravedad de los hechos sobre ese tipo de delito, pero sí entendemos que genera un impacto negativo porque la persona privada de libertad no se adhiere a determinadas actividades educativas que sí le permitirían mejorar su calidad en tanto a derecho humano cuando hablamos de educación. ¿Bien? Ese es el primero de los conflictos. Otro conflicto es el de orden, vamos a llamarlo así, de orden jurídico. ¿Por qué? Porque genera rigideces y tensiones dentro del orden jurídico, dado que hay que tomar decisiones sobre ese tipo de personas y sobre ese tipo de delitos. Y un último, que no es el más importante y por eso lo dejo para lo último, no ayuda en absoluto y para nada para los términos de descompresión de las plazas y carcelarias que tienen los sistemas penitenciarios que hoy en día están absolutamente colapsados. Con lo cual, y una conclusión final, es que no vino a ser un beneficio en absoluto a la 23675, sino por el contrario, lo que logró hacer es una reducción de derechos en tanto a la educación como derecho humano. Nada más que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eh, Martín. Muy Estoy, interesante cómo... Ah, estoy intentando sacar ah, la presentación. A ver, acá está. Perdón, disculpen. No, no estoy pudiendo. A ver, ¿ya salió? ¿Salí de la presentación o no, sigo? no, ahí Sigo. sí, ahí sí, No, ahí está. sí. Bueno, Martín, muchas Ahí está. Bien, gracias. listo, Muy listo, listo. interesante tu presentación y como para seguir pensando esas tensiones que vos nos proyectabas en relación a estas leyes, ¿no? En lo que se refiere a una y otra en relación a qué beneficios o qué obstáculos le representan a las personas privadas de la libertad, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y estuviste muy bien en el tiempo, así que, Me apuré, bueno, le puse 150. bueno, ahora vamos a continuar con la licenciada Giselle Barbosa del Servicio Penitenciario de Santa Cruz. Muy buenas tardes, Giselle. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ahí voy a proyectar una diapositiva. Bueno, bien. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Es muy rico poder escuchar, ¿no? Y esto que por ahí algunas ya fueron mencionando respecto a celebrar que se esté tratando en cuanto desde un aspecto más de cientificidad el tema de la educación en estos contextos de encierro y, bueno, más que nada en la impronta que en el caso mío, hace ya 3 años me encuentro trabajando dentro del servicio penitenciario aquí en la provincia de Santa Cruz, y como también desde ese aspecto, desde el trabajo social, uno, bueno, propone, proyecta acciones y siempre relevando también la cuestión de la importancia en el hecho de realizar un buen diagnóstico social, ¿no? Que es lo importante al momento de estar en el terreno. Y digo esto porque uno puede encontrar también cómo desde un aspecto, también en nuestro rol del trabajo social, encontramos también perfiles desde el tema de nuestro laburo, que al momento de hacer ese tipo de observaciones, pensando en la observación participante, muchas veces es como que cuesta, ¿no?
En el caso mío, siempre estuve como tratando de moverme en distintos escenarios. En el año 2008 pude trabajar en la cárcel de mujeres en Paraguay, y eso fue también como una apertura en cuanto al ingreso, ¿no? En estos tipos de espacios, de lugares cerrados, ¿no? Y cómo desde ahí se me fue abriendo un panorama, porque si bien en ese momento pude ingresar, estaba estudiando en el último año mi carrera de trabajo social, porque justo en el último año estuve de intercambio académico por la UGM en Paraguay, en Asunción, y me movió mucho esta cuestión del trabajo en cárceles. Y el hecho de poder ver esa realidad, ¿no? Y cómo después, hoy en día ya siendo profesional, y hace 3 años que estoy aquí en el servicio penitenciario, noto grandes cambios respecto al paradigma, ¿no? Al enfoque de trabajo que se tiene con el sujeto. Que si bien Paraguay, siendo un lugar latinoamericano, y no por desmerecer ni nada, pero el tema del trabajador social no estaba muy comúnmente, digamos, el perfil del trabajador social dentro de las cárceles. Y esto lo notaba porque si bien noté mucha gente de culto de las iglesias que participaban desde un lado social, filantrópico, ¿no? Esto del amor al prójimo, como bien ellos aluden, pero desde ahí el ser puente, ¿no? El ser canales. Y en ese momento sí, en mi experiencia, no habían equipos técnicos, netamente. Entonces fue como, bueno, después que me recibí pasaron años, y el encontrarme en este espacio muy lindo, y también muy agradecida de estar aquí, que es el área de reinserción social, la Dirección de Reinserción Social, y teniendo, digamos, áreas específicas como son salud, educación. Hoy estuvo un compañero acá del equipo técnico hoy en la mañana, Martínez, justamente disertando, ¿no? Hablando de cómo se trabaja y, bueno, las proyecciones que se tienen en educación, como también desde ahí entendiendo que está el trabajo desde salud, desde educación, desde la criminología también, desde el trabajo social igual, pero notaba que faltaban quizás decir como otros espacios, ¿no? Otras áreas, otros tipos de programas que puedan ser parte en este paraguas, como bien le digo. ¿Por qué paraguas? Porque si vamos a un caso como en este programa Actividades Solidarias, y uno nota también internos, internas, que tienen obviamente la función humana, ¿no? De ser para el otro, ¿no? Y por ahí este trabajo con el estigma social, con la realidad, ¿no? Que a ellos les toca vivir, y el hecho de hacer cartucheras, en el caso de internas, el hecho de hacer panificados y ser calificados, digo, prepararse para ser a futuro un panadero, poder trabajar en el exterior, ellos lo piensan más desde el lado solidario, ¿no? Del dar. Si bien está también el programa de oficio, que ahí sí ya hablamos de otra impronta, porque también se trabaja de manera interinstitucional, tratando de, bueno, de hacer líneas de acción con muchos entes, no solamente con los gubernamentales, sino con los que no son. Hablamos acá de ONG, y esto que venía diciendo respecto a iglesias, que están abiertas a poder ser ayuda para ese otro. Y digo, no solamente desde el tipo de espacio que uno dice iglesia, en el tanto ecuménico, religioso, sino también brindando otro tipo de actividades. Tanto así que hay propuestas de gente que puede enseñar peluquería, que son calificados, gente que es de la parte deportiva. Por eso también tenemos el programa que agregamos acá, el de deporte, ¿no? Justamente también pensando en que hay lindos trabajos que se vienen haciendo en Buenos Aires respecto a la parte deportiva. Y en ese punto, bueno, es como aunar criterios en todos estos 10 programas que, bueno, justamente lo estamos trabajando en este año, recientemente, arrancando. Porque cada uno de estos programas, dentro de cada uno, y a partir de esa vinculación interinstitucional, la idea es que se presenten propuestas y proyectos por parte del medio social, ¿no?
Y ahí siempre está esa pregunta que en el congreso anterior, en la jornada anterior, que fue en Santiago del Estero, que también estuve exponiendo respecto a esto, porque es un trabajo que se está hoy en día realizando, iniciando, la estrategia de ver cómo podemos lograr tener un mensaje con la sociedad, de decir, así como pasa hoy con los merenderos, con los lugares de asociaciones civiles donde recolectan donaciones, recolectan ropa, recolectan, digo, bueno, o realizan actividades. ¿Cómo lograr ese tipo de mensaje en la sociedad cuando hablamos de presos, ¿no? De presos, y cambiándole la palabra, ¿no? Porque preso está también, resuena de otra manera. Nosotros acá los mencionamos como internos, pero ¿cómo lograr eso? Entonces ahí entra también a verse una cuestión decisoria que tiene que ver con los que lideran, con los directivos de este servicio penitenciario. Y en ese punto encontramos directivos que están muy abiertos a lo que pueda hacer este trabajo de vinculación, ¿no? Por eso hablaba no gubernamental solamente, sino también de otro tipo de asociaciones civiles. Y la búsqueda esta de la estrategia, y bueno, yo creo que con esto de los programas enmarca otro tipo de accionar con el medio social. Porque he visto lindos trabajos que se están realizando en el Servicio Penitenciario del Chaco, por ejemplo, y tienen este tipo de redes, y hay otro tipo de entrada, digamos, ya hablando de los medios sociales, ¿no? De las redes. Porque el tema está en cómo también impacta la noticia en el otro. Si vos mostrás un interno realizando panificados, vendiéndolo a un precio menor a lo que sale hoy en día, y seguramente se va a comprar y va a tener otra mirada. El tema está acá en cómo lograr que eso se realice. Entonces, frente a eso, hoy es nuestro también, podríamos decir, desafío. Esto del tema de oficios, que justo, bueno, si se da, sería, bueno, ustedes capaz lo verán, porque la verdad sería algo para celebrar, que se está trabajando con el Ministerio de Inclusión, con el Ministerio de Desarrollo, y bueno, tratando de activar todo, porque acá ya entramos a hablar el tema de lucrar, pero lucrar para la familia, de lucrar para ellos mismos, de poder proyectar en sus hijos lo que ellos no tuvieron. Entonces, ese hecho, esa mirada es la que tenemos aquí en el equipo técnico de reinserción. Y ahora, entendiendo estos programas como parte de la dirección de reinserción, ya sabemos que cada uno de los que estamos, más ahora que también se abrió la parte de proyecto, tenemos que accionar. Entonces, está en buscar referentes que quieran estar abiertos a este tipo de accionar, que es solidario, que nos saca un poco del contexto rutinario, porque estamos hablando de internos, y que bueno, que ojalá se puedan contraer, digamos, distintas líneas de acción integradoras con entidades que por ahí hoy nos está costando. Hablamos ahí también en este caso, ¿no? Que nos está costando respecto al Ministerio de Trabajo, ¿no? Imagínense llegando hasta ese punto, porque también necesitamos de ver programas donde en el momento de su prelibertad ellos ya puedan tener y contar con un laburo. Entonces, queda nada más en el equipo, en activar, y bien desde la parte educativa, con Silvio, que también está accionando un montón con este servicio, poder seguir abriendo más esto, ¿no? Porque hoy justamente vamos a tener estudiantes de la carrera de trabajo social, de acá de la UMPA, y ellos mismos son parte de esto. Entre ellos, uno de ellos está en este programa de oficio. Y él, en este caso, es alguien visionario. Y ellos sueñan. O sea, creo que más de una vez cuando uno va y yo en el caso mío que trabajo en esta área de reinserción y tocar terrenos, abrir las puertas en el sentido de decirle, podés soñar, podés anhelar, y si no lo vivís desde adentro, muchas veces es difícil. Y lo digo porque en realidad tenemos gente que está en esto, pero también hay gente que es como eso, y me cuesta decir que sí porque se entiende. Creo que todos los que estamos acá
entendemos que esto del tema de los prejuicios y del estigma que trae es un laburo de comunidad. Así que así como hoy quizás se van a estar exponiendo los estudiantes, ¿sí? Y uno tiene que sostener este trabajo y tratar de que se puedan abrir mayores canales, siempre con la seguridad y el cuidado que merece. Porque desde ahí también, yo en mi trabajo social, los que somos trabajadores sociales somos muy abiertos a todo esto. Pero en este caso el trabajo aquí dentro de este contexto, también obviamente está la seguridad siempre y de por medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Re interesante el programa, como una propuesta integral, apuntando a la salud, no solamente física, sino mental. Me quedo con esto de los proyectos que, bueno, mientras haya proyecto, hay deseo, mientras haya deseo, hay vida y viceversa. Entonces celebro mucho eso. Y bueno, y esto de trabajar en pos de la construcción de un proyecto de vida, ¿sí? Brindándoles herramientas, capacitaciones, que es lo que ellos se van a llevar, ya sea en un oficio, ya sea en, en otros talleres en los cuales encuentran sus puntos de interés y son de esos insumos que después les van a servir para abrirse camino en el afuera, ¿no? Cuando egresen. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Estás muteada, Fanny. Perdón. Todo bien, Bueno, todo bien. gracias. Ahora contaremos con la presencia de Ana Calafat y Carla Flores, que ellas pertenecen al Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue de Río Negro. ¿Sí? ¿Están por allí, chicas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Carla y yo agradecemos y valoramos este trabajo de la Universidad de La Pampa que nos invitó a estas jornadas tan necesarias. Y también nos sumamos al rechazo que mencionó Martín Díaz respecto al veto a la Ley de Financiamiento Educativo Universitario. Abordaremos brevemente este tema que nos preocupa desde la experiencia y conocimiento que tenemos de la cárcel, fundamentalmente del penal situado en Roca, en Fisquemenuco, provincia de Río Negro, el penal 2, que es la cárcel más poblada de la provincia, que fue creada en sus orígenes para un máximo de 160 personas. Luego, ante los problemas de hacinamiento, un juez, no hace mucho tiempo, determinó un cupo para 300 personas. Entre el 2023 y el 2024 se construyó un pabellón más con una capacidad, este pabellón, para 108 personas. Hoy reúne un número alrededor de 520 personas. Una ciudad de Roca, que tiene alrededor de una población de 120.000 personas, cuenta además con otro penal, otro establecimiento penal, número 4, más pequeño, y con comisarías donde también hay detenidos. Remarcamos esto porque nunca hubo tantos detenidos como en este momento. Y también para señalar, como sostuvo el profesor Díaz, la cárcel está colapsada. Nos acercamos del Observatorio de Derechos Humanos, que nació con el fin de promover la implementación del Comité contra la Tortura Provincial y que participamos en estos últimos años de la mano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a través de diversos proyectos de extensión en la promoción del derecho a la educación universitaria. Las reflexiones que realizaré trataré de ser muy sintética, pero me parece fundamental remarcar algo que ya había señalado el docente que expuso sobre niñez. El aparato estatal no dio respuestas a miles de seres humanos
no hizo efectivo el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, se presenta en la vida de las personas al momento de condenar y determinar que deben ir a la cárcel. Recalco esto porque no hay nada que demuestre que ese Estado o los jueces gozan de la autoridad política, ética y jurídica para imponer la sanción penal que imponen. No atendió el Estado a las necesidades básicas de muchas personas. Fuera de la cárcel aún no las atiende, pero tampoco las atiende dentro de la misma. La alimentación que se da en las cárceles está lejos de reunir la cantidad y calidad necesaria. Hay interrupciones en el servicio de agua potable, cuyo corte se mantiene durante 2 o 3 días. Es una realidad que afecta a la cárcel y a todo el barrio que se ubica en la misma zona, pero en la cárcel hay cientos de personas que no tienen de dónde proveerse de un líquido. Los elementos de limpieza son extremadamente reducidos, no se proporciona ropa, a veces no cuentan ni siquiera con un colchón donde descansar. La cárcel de Roca hace años tiene en arreglo su calefacción, a tal punto que este año hubo 2 penitenciarias mujeres que se intoxicaron con monóxido de carbono los días de frío polar. Y a veces es el ámbito por excelencia de corrupción y de tortura. Hay personas que han perdido la vida, hay personas privadas de libertad que perdieron su visión. Podríamos seguir enumerando cantidad de situaciones que además quedan impunes. No hay política ni ningún interés de reinserción social, porque todas las políticas están centradas en mecanismos de opresión. En ese marco se siguen creando figuras penales. Se agrega el artículo 56 bis que mencionó Díaz, claramente inconstitucional, como la reiterancia, con el único fin de asegurar la existencia de más personas en las cárceles por más tiempo. No importa el principio de progresividad, no importa el comportamiento del joven, solo importa asegurar años de cárcel, y en el caso de Río Negro, estas figuras, la reiterancia, por ejemplo, se anuncia en el contexto de una campaña electoral, porque lamentablemente no es una posición aislada o minoritaria. Hay un discurso punitivista profundamente arraigado en la sociedad, en todos los órdenes, y fomentado por el periodismo hegemónico. Como si el conflicto que desencadenó la sanción penal solo se hubiera generado por definición de esa persona que se culpa y castiga. A nadie se le ocurre pensar en la soledad, en el acorralamiento que pudo sentir esa persona en determinadas circunstancias. El resto se desentiende de ese problema, que no concibe como su problema y que estima que solo debe participar en resolver enviando a esos seres humanos a un depósito. Esto es posible porque, como dice Bauman, hemos sido entrenados en una insensibilización ante el sufrimiento de los otros. Lo observa como un conflicto individual que una persona intentó resolver rompiendo reglas jurídicas y morales. Además, todo esto es una prueba de una sociedad poco democrática, que solo genera políticas de exclusión y dominación a través de las leyes. Esa cárcel marca un estigma que se extiende a sus familias, que son cuestionadas y juzgadas moralmente, aún por parte de quienes no la conocen, y que en las requisas a veces son sometidas a prácticas humillantes por la institución. Y también es probable que se extienda ese estigma durante toda la vida a de esa persona. Porque no trabajamos en vista a que las personas que en una ecuación fueron víctimas, victimarios, salgan de ese lugar. Que la víctima deje de ser víctima, que el victimario deje de ser victimario. Justamente la reforma legal, en la inclusión del artículo 56 bis, etcétera, etcétera, muestra que pareciera que los legisladores conciben
ese rol de víctima y victimario como algo fijo, y que no comprenden que esa víctima puede ser victimario y viceversa, que el tema implica una complejidad mucho mayor del que debe ser abordado por quienes promueven estas cuestionables reformas legales. Como una sociedad vive situaciones cuando una sociedad, mejor dicho, vive situaciones tan extremas como la nuestra, con enfrentamientos desde el gobierno a sectores amplios de nuestro pueblo, cuando la pregunta común es cómo llegamos a esto, por lo menos debemos replantearnos con cierta profundidad cómo salir de esta crisis, que no nació en estos días. Y aquí nosotros nos replanteamos, o por lo menos queremos dejar la pregunta abierta respecto de si no hay contradicción entre los derechos humanos y la cárcel, si no es un acto de enorme violencia que bien podría aplicarse solo en casos excepcionales, como aquellos que cometieron crímenes atroces, la cárcel, si un lugar así, por donde circula tanta violencia y tanto dolor, que aísla de los seres queridos, puede servir para reinsertar a la sociedad, si no debemos aprender de culturas que no tenían cárceles, si este discurso punitivista fundado en posiciones individualistas extremadamente radicalizadas no es parte de esa individualización que solo sirve para fragmentar y favorecer el dominio sobre amplios sectores sociales. Si no es posible una justicia con procedimientos y mecanismos que sean más justos, más humanos, más respetuosos de la dignidad de cada uno, si la necesidad de la víctima es descargar tanta violencia sobre el que fue victimario, ¿no obliga a repensarnos qué justicia estamos construyendo? Si la justicia es justicia o es venganza y crueldad. Debemos también plantearnos si esta cultura de derechos humanos no debe promoverse y expandirse con más fuerzas hasta replantearnos si este sistema capitalista tan destructor y depredador no debe ser transformado. Hasta aquí dejo y le paso la palabra a Carla. Bueno, gracias, Anita. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para retomar un poco también el espacio y hablar justamente sobre derechos humanos y encierro en la actualidad, también me gustaría partir del aporte que se hizo en el panel anterior respecto a la importancia y necesidad de articular con otros espacios en lo que es la tarea de llevar adelante diversas prácticas, ya sean educativas o también de otra índole. Bueno, la importancia de poder trabajar en red junto con otros organismos e instituciones para fortalecer estos espacios de intervención. Y en este sentido, bueno, como observatorio siempre se ha trabajado, bueno, a través de distintos proyectos de extensión o de programas específicos con la Universidad del Comahue, en diversas tareas que, bueno, siempre estuvieron muy vinculadas más a lo educativo, lo socioeducativo. Y que bueno, más allá de que hace aproximadamente un año no se está llevando adelante el programa que se venía ejecutando, como observatorio se ha tomado también el compromiso de tratar de sostener en la medida de lo posible dichos espacios educativos, acompañando estas trayectorias universitarias de nuestros compañeros que se encuentran privados de libertad. Y es a partir de estas acciones de acompañamiento que también se permite el desarrollo de otras acciones. Un poco como mencionaba Anita, es importante tener en cuenta que en nuestra provincia no está constituido el Comité contra la Tortura, más allá de que está la existencia de la ley, no existe tal organismo de control, de monitoreo, de observación. Y que bueno, en cierta forma la posibilidad nuestra de seguir acompañando estos espacios educativos a distintos compañeros y en distintas unidades nos ha dado la posibilidad de llevar ciertas tareas que, bueno, podemos pensarlas de observación, de monitoreo, de la posibilidad de realizar visitas a las unidades penales.
En el caso de acá, de Fisque, de Roca, bueno, se suelen realizar visitas al pabellón femenino. Esas visitas en cierta parte también permiten, bueno, conocer las condiciones de detención en las que están las compañeras, poder visibilizar cuáles son las vulneraciones más graves. Y a su vez, bueno, esta posibilidad de haber generado vínculo con distintos compañeros de diversas unidades locales de acá de la provincia. Digo esto porque no es solo Roca, también hay contacto con compañeros de Cipolletti, de Pomona, de Viedma. Bueno, nos abrió las puertas a seguir manteniendo este contacto, a seguir estando en una comunicación constante donde se nos mencionan, bueno, justamente esto, ¿no? Todos los problemas que hay vinculado, como por ejemplo esto que mencionó Ana, la falta de acceso a servicios básicos como el agua, la luz, la calefacción. Aquí en el sur sabemos que en las épocas de frío se sienten mucho. También a poder visibilizar las vulneraciones graves, como es el acceso a la alimentación, al acceso a la salud, a los vínculos familiares. Hace muy poquito acá en la ciudad falleció una persona detenida en la unidad 2 como consecuencia de la falta de acceso a los tratamientos para tratar su diabetes. Que bueno, es algo que al día de hoy se continúa investigando, pero como también mencionó Ana, muchas veces queda impune. Y bueno, retomando lo de los vínculos familiares, este año en particular nos sucedió la posibilidad de poder acercarnos a las familias, conocer también las circunstancias en las que es necesario acompañar y fortalecer el rol que cumplen las familias y el impacto que tiene la cárcel y el encierro, no solo en las personas detenidas, sino también en ese círculo familiar cercano, cómo el sistema penal también vulnera derechos humanos básicos de quienes asisten a ver a sus seres queridos. En esto hacemos referencia, bueno, a los sometimientos en las requisas vejatorias, abusivas, denigrantes, a los malos tratos, no solo a las mujeres, sino también a personas mayores, a niñeces, adolescencias, personas que padecen algún tipo de enfermedad. Y en este sentido, cuando pensamos en derechos humanos, nos parece también importante pensarlo de una manera integral, ¿no? De pensar en las distintas perspectivas en las que podemos posicionarnos para visibilizar, acompañar, ver, y en este sentido reconocer los derechos al cuidado, a ser cuidados, al autocuidado, contemplar que hoy en día la familia es la que ejerce el cuidado de las personas detenidas frente a la ausencia del Estado, las que muchas veces a través del ingreso de un alimento tratan de que la alimentación de su familiar sea un poco más digna. En este sentido también consideramos importante empezar a acompañar los procesos y las luchas de los familiares en el reconocimiento de estas tareas de cuidado que llevan adelante. También entendiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano fundamental, lo que significa un reconocimiento a las afectaciones que viven las familias en su vínculo cotidiano con las cárceles, y también haciendo un llamado a los estados a garantizar los derechos, bueno, como sujetos en sí mismos, y reconociendo especialmente a las mujeres, que son quienes sostienen con el trabajo de cuidado, de acompañamiento, de resistencia, gran parte del peso del encarcelamiento, a la vez que van enfrentando estigmas, desafíos sociales, vulneraciones de derechos, que muchos de ellos hasta ahora permanecían invisibles, ¿no? Bueno, frente a todo este panorama, consideramos que el trabajo que tenemos por delante es grande, es complejo, que requiere de un compromiso y de una decisión política tanto de las universidades como de las diversas organizaciones de la sociedad civil en poder acompañar y visibilizar las repercusiones de la cárcel en la vida de las personas, como así también importante promover lo que es la acción colectiva y fortalecer las potencialidades de las personas para que, bueno, también puedan ser protagonistas de sus propias resistencias. Así que, bueno, hasta ahí tengo para decir y agradezco mucho el espacio. Bueno, muchas gracias. Muy interesante también la exposición de ustedes.
que nos deja este interrogante también de seguir pensando, o sea, qué implica, qué implican los derechos humanos en el siglo XXI y qué significan las cárceles, la cárcel en este sentido que ustedes traían los ejemplos, que Ana describía muy bien, el penal Roca número 2 con todas estas crisis estructurales de hacinamiento, la ausencia del Estado, necesidades básicas insatisfechas que dejan en un grado de mayor vulnerabilización a las personas en contextos de encierro. Y bueno, cómo se reproducen, ¿no?, esos mecanismos de poder al interior, ¿no? Por lo cual pensaba que también como sociedad, como comunidad universitaria, cómo hay que seguir trabajando en pos de deconstruir ciertas representaciones, ciertos estigmas que están presentes en la sociedad, en este entramado complejo del cual hablábamos, y tratar de trabajar, y bueno, esto no solamente de la sociedad, sino también la responsabilidad del Estado, de las políticas públicas, las políticas sociales, en pos de que esos derechos humanos realmente se cumplan, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, muy interesante. Bueno, y para ir culminando este panel, invitamos a María Chiponi, de la Universidad Nacional del Rosario, y a Santiago Iamboglia, de la Universidad Nacional de La Plata, que están en calidad de representantes de la red UNEC, Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro. Le damos la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias. Voy a anotar el tiempo porque como tenemos tiempo dividido, son 5 minutos que se pasan volando de verdad. En primer lugar agradecerles por la invitación, felicitarlos y felicitarlas por la organización del evento. Un poco pensaba también cuando recién se articulaban un poco, ¿no?, las palabras, derechos humanos y educación en contexto de encierro, derechos humanos y universidad. Qué momento también particular me parece para, para pensar la vinculación entre o sea, para pensar esa tensión entre esas dos palabras, ¿no? Entre los derechos humanos y la cárcel en un contexto donde un poco eso, a nivel nacional y en distintas jurisdicciones nos venimos encontrando con situaciones de muchísima vulneración de derechos en un contexto y en una institución ya vulnerada, pero bueno, con la profundización de eso. Yo, un poco lo que conversamos con Mari era hacer como una pequeña introducción de la red, para después Mari pasar a plantear como algunos debates que se nos abren en este contexto y que tienen, que me parece eso, como cierta actualidad respecto de por lo menos lo que venimos viendo. La red es una red que existe ya hace varios años, de la que forman parte distintos programas, proyectos que llevan adelante distintas propuestas universitarias en contextos de encierro, fundamentalmente en cárceles y fundamentalmente en universidades nacionales, que tienen distintos grados de formalización en respecto de sus programas. Existen áreas que son direcciones, que son programas que están fuertemente institucionalizados, y tenemos otras experiencias que tienen grados de institucionalización menores respecto de otras experiencias que, bueno, hace mucho tiempo que ya cuentan con espacios de gestión institucional, digamos, dentro de las universidades. La red se organiza en distintas comisiones, en una comisión de prensa y comunicación, en una comisión de formación, en una comisión que tiene un poco la tarea de llevar adelante más las articulaciones institucionales con otras redes, con instituciones específicas. Bueno, nombraban, por ejemplo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con la Red de Derechos Humanos, bueno, con distintas instituciones. Un poco la tarea de esa red, bueno, de esa comisión es, bueno, llevar adelante un poco la gestión más cotidiana. Y nos organizamos a través de las redes, que se llevan adelante distintas actividades que tienen que ver con propuestas que son comunes. Bueno, aprovechamos. Igual no me extiendo, no me extiendo. Con actividades que son comunes y que tienen que ver con distintas cuestiones. Por ejemplo, se me ocurre las actividades de la Comisión de Formación, que, bueno, un poco tienen la tarea eso, de promover debates, de generar instancias en las que pueden participar todas las personas que forman parte de la red, que integran la red,
y bueno, discutir sobre algunos aspectos que nosotros consideramos estratégicos para pensar la intervención en contextos de encierro. Nosotros cuando pensamos un poco qué charlar y también algunos debates que venimos teniendo más al interior de la red, digo, si nos preguntaran hace algunos años cuál era la tarea de la red, me parece que en algún sentido, hasta hace 3, 4 años, el objetivo principal tenía que ver con pensar de qué forma podíamos, desde un espacio como la red, de un espacio general que no tiene una institucionalidad concreta en algún sentido, podíamos trabajar para fortalecer las experiencias universitarias, por un lado, en las propias universidades, ¿no? Y por otro lado, en los contextos en los cuales trabajan, en las jurisdicciones de las cuales se insertan, en los sistemas penitenciarios en los cuales labura cada una de las universidades. Eh, Eso lo hacíamos de distintas formas, con un acompañamiento, con instancias de formación, de capacitación, de comunicación, con una tarea de promoción, de mostrar qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? De, bueno, pensar un poco cuál era el rol de las universidades en la cárcel. Y por otro lado, a través de trabajos concretos, de formas de fortalecimiento concretos dentro de las instituciones. Hoy el panorama cambió, me parece, ¿no? Un poco, digo, no sé si el panorama cambió radicalmente o si nuestro diagnóstico sobre la tarea de la red hace algunos años era demasiado optimista. Digo, para mí hay como una pregunta ahí a hacernos, pero sin lugar a dudas cambió. En dos sentidos, me parece. En un sentido de que se agudizaron mucho las diferencias entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Nos encontramos con lugares y con espacios en donde podemos seguir haciendo con menos presupuesto, con más limitaciones, con mayores resistencias, pero se puede seguir trabajando y se puede seguir pensando de alguna manera en la misma clave de lo que le veníamos pensando hace algunos años. Yo trabajo en la Universidad de La Plata y es una provincia en la que estamos un poco en esa instancia, ¿no? Con menos presupuesto, con más esfuerzo, con dificultades, lo que sea, podemos seguir pensando en la misma clave en la que veníamos pensando hace algunos años, y en algunas jurisdicciones donde eso cambió radicalmente, ¿no? En donde nos encontramos con resistencias muchísimo más marcadas, y nos encontramos en una posición que yo diría o describiría mucho más defensiva, si se quiere, que la que teníamos hace algunos años, y que nos obliga también a repensar las estrategias, las articulaciones, las estrategias, los discursos y las acciones que llevamos a cabo todos los días en esas distintas jurisdicciones. Y me parece que eso nos plantea también un debate como red, ¿no? Que tiene que ver cómo hacemos para articular todos esos discursos, para articular todas esas distintas situaciones, para articular todas esas distintas realidades en una red que de vuelta tiene situaciones distintas, disímiles entre sí. Y eso digo, lo planteo como un debate, no tengo la respuesta cerrada, y por ahí Mari, un poco la idea era que profundizara como con algunos aspectos que tienen que ver con, bueno, qué es lo que viene pasando en algunas jurisdicciones en particular, pero me parece a mí que de vuelta, que ahí se nos abre como una pregunta en relación a, bueno, qué hacemos o cómo hacemos como red para dar cuenta de estas distintas situaciones y cómo hacemos de vuelta para poder seguir trabajando en esos acompañamientos que atiendan las especificidades de cada una de las jurisdicciones, a cada uno de los contextos. Me parece, sí, y con esto cierro, que en algún sentido lo que nos permite la red en este contexto es tener una dimensión general del problema. Es decir, poder salir de lo que hacemos cotidianamente, poder salir de lo que conocemos cotidianamente, para poder mirar a nivel general, a nivel nacional, qué es lo que viene pasando y pensar algunas experiencias particulares, por lo menos como ejemplos que nos permiten, en aquellos lugares en donde las cosas van un poquito mejor, prever algunas posibles respuestas, ¿no? Digo, que puedan pasar a futuro, pero que también puedan pasar en los servicios penitenciarios en los que trabajamos porque se van colando, me parece, también algunas cosas. Eh, y por otro lado, eso, ir teniendo, bueno, una mirada general sobre cómo se van dando esos cambios, cómo se van dando esas transformaciones, y ver si existen en algún sentido algunos patrones que se van repitiendo, ¿no? Me parece que ahí hay como una pregunta que me parece que está buena, que es interesante, y que la potencia que tiene la red en su carácter federal, en su carácter que puede ver la realidad de las distintas universidades, de las distintas jurisdicciones, bueno, me parece que hay ahí algo interesante que creo que es un ejercicio que tenemos que seguir trabajando bueno, para poder prevernos de lo que puede llegar a pasar y para poder entender un poco más lo que viene pasando a nivel general. Pero digo, la dejo a Mari y de última dejamos un rato para también seguir intercambiando. Muchas gracias. Gracias, Santi. Bueno, y gracias a todos. También súper interesante poder
compartir esta instancia y sobre todo actualizar algunas preguntas que son de un ejercicio bien diagnóstico que necesitamos hacer en un contexto actual y en un contexto donde muchos de los programas y proyectos que se inscriben en las universidades que forman parte de la red dependen de esta discusión presupuestaria que hoy tiene la universidad, ¿no? Entonces, también ahí hay una gran pregunta y un gran ejercicio de articulación, de rearticulación, para ponernos en un sujeto colectivo también ante esta situación como parte de la universidad pública. En ese sentido, retomando esto que instalaba Santi, yo pensaba como en las dos dimensiones que podemos caracterizar a la red, que tiene que ver, por un lado, con aquellas estrategias pedagógicas que cada universidad se da en relación a poder garantizar el acceso a la educación superior, pero donde la universidad además estalla en sus dimensiones formativas, porque no es solamente pensar el acceso a dispositivos que tengan que ver con carreras universitarias, sino con todo aquello, ¿no?, que ofrece la universidad y que son aristas también que dan cuenta de este ejercicio mucho más amplio que empieza a aparecer en esta clave necesaria diagnóstica, digo, porque están en estas especificidades, ¿no?, y en estas dimensiones más regionales, cada universidad va dando sus estrategias. Pero por otro lado, y acá sí el ejercicio de la actualización de esta pregunta necesaria, tiene que ver con pensar el sentido político de la universidad pública en un contexto como el carcelario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como dimensiones ahí que reconocemos y que tiene que ver con todo lo que venimos pensando, que la universidad se transforma en un actor de monitoreo. Por ejemplo, yo vengo de la Universidad Nacional de Rosario, en la provincia de Santa Fe, recién las compañeras hacían referencia, y Santi también, a los mecanismos provinciales. Santa Fe no tiene un mecanismo provincial, entonces también como la universidad se constituye en un actor donde va rearticulando algunas dimensiones respecto al reconocimiento de situaciones de tortura, de malos tratos, de denuncias necesarias que necesitan esa red de actores para canalizar aquello que sucede, ¿no es cierto? También de articulación y de mediación con otras instituciones, con otras organizaciones, ¿no? Estamos ahí construyendo siempre esas redes que generan condiciones de posibilidad de mediaciones y de conversaciones entre los colectivos de detenidos y sus demandas con el servicio penitenciario, donde también se constituye un actor que en los espacios universitarios construye autonomía, digamos, y ahora voy a retomar a esto en relación a una pregunta muy actual necesaria de pensar. Y también hay una posición, digo, la red en el 2023, después de un trabajo de articulación respecto a reconocer todo el mapa de trabajo que había, logra coordinar con la Secretaría de Políticas Universitarias una convocatoria específica para prácticas educativas en contexto de encierro, en donde muchas de las universidades, una gran mayoría de las universidades que integran la red, aplican a esa convocatoria generando un presupuesto específico para el desarrollo de nuestras prácticas. Y tiene que ver con la constitución de este actor colectivo, político, que se sentó con actores de gestión interesados a priorizar esto dentro de la agenda educativa y política. Y traigo esto porque fue en el 2023, ¿no? Venimos como de un escenario muy reciente. Ahora, en esto de poder pensar algunas preguntas, y con esto ya voy cerrando, digo, dos situaciones que me parece que hay que poner atención y que tiene que ver con este ejercicio necesario de actualizar algunas preguntas. Por un lado, la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional respecto a los centros universitarios del Servicio Penitenciario Federal, que me parece que instala una pregunta importante respecto al rol de la universidad y al impacto, ¿no?, de estas definiciones. Y por el otro lado, el crecimiento de algunos regímenes de detención excepcionales, llamémosle alto perfil en la provincia de Santa Fe, alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal y algunas otras que empiezan a aparecer en otras provincias, donde ahí vamos reconociendo aún más la imposibilidad de acceso al derecho a la educación de las personas privadas de su libertad. Digo, entonces acá me parece que se nos presentan algunos desafíos en relación a nuestras prácticas que tienen que ver con esta dimensión, en cómo también vamos reconociendo en estos patrones, ¿no? Estas cuestiones que hacía mención Santi, que son característicos de algunas regiones, de algunas configuraciones particulares de la política penitenciaria, pero que van haciendo algún efecto de derrame y que me parece que es momento de ponernos en este ejercicio diagnóstico, y creo que este panel ofreció algunas claves para eso. Así que, bueno, nada, puedo seguir, pero dejo por acá porque además nada, yo enlacé también algunas preguntas respecto a otras exposiciones de los compañeros y agradezco mucho.
la invitación a los Muchísimas colegas. gracias. Muchísimas gracias, María. Y el tema es que también estamos en hora, por eso. Pero bueno, me pareció re interesante también de porque que la red sea quien cierre este panel, de algún modo también nos llevamos estos interrogantes que María presentaba y también pensar esta red como red de redes, en esto que vos decías de cómo se media con otras redes, con otras instituciones, rescatar este carácter federal y que nos permite visualizar múltiples realidades, ¿no? Más allá que después, como vos decís, hay que hacer como un diagnóstico situacional y demás, después para ver cómo se sigue interviniendo, pero al menos contamos con esta red y lo que nos ofrece, ¿no? Bueno, yo estuve chequeando ahí el canal de YouTube y no encontré ninguna pregunta, sino agradecimientos y un mensaje para Ivana que dice que bueno, lo que dijo sobre los derechos humanos en relación a las personas en contextos de encierro, que se refería a todas esas capacitaciones y demás que brindaban, que Ivana hoy nos señaló al inicio. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Estás muteada. Pensé que querías hablar, María. Sí, pero nada, yo me quedé con algunos comentarios de las exposiciones anteriores. Hago dos referencias breves, si me lo permiten. En relación a Sí, sí. a la exposición de Martín, me quedé pensando en la modificación de la ley de Santa Fe, la ley de ejecución penal, que por ejemplo no tiene previsto el capítulo educativo directamente en la modificación, y digo, cómo empiezan a tensionarse también, digo, me quedé pensando en esto de cómo se tensionan estas cuestiones en estas modificaciones. Digo, nosotros estamos con una ley muy, muy nuevita digo, la universidad tuvo mucha incidencia respecto al estímulo educativo en circuitos que se fueron armando acá, y la nueva ley desaparece el estímulo educativo, desaparece directamente el capítulo de educación dentro de su nuevo diseño. Y después, en relación a, creo que fue Roberto, pensaba en esto de que fue un debate que planteó una colega nuestra de la red, que es Analía Umpierres, que también es una colega muy referente de nuestra red universitaria, en esto de las asignaciones o de cómo nombramos, ¿no? Y los sentidos que carga aquello que nombramos, en esto de detenido, y también la colega Giselle hizo mención a esto, de detenido, preso y demás. Y nosotros, una discusión re interesante que se dio al interior de la red fue, nosotros estamos hablando de estudiantes detenidos, ¿no? Y a veces una definición que parece tan sonsa de en qué momento se otorga determinada característica identitaria, termina definiendo las condiciones de posibilidad. Digo. Entonces, me despertaba algunas de las discusiones propias de nuestra red en relación a cómo nombramos lo que nombramos, y pensaba esto, lo de estudiante detenido, detenido estudiante, y la traía Analía porque de hecho hay un artículo escrito de ella en relación a esta tensión que lo que hace es construir sentidos respecto a las posibilidades de una identidad que es dinámica, ¿no? Y que sobre todo pensar que el periodo de detención de las personas es un periodo, ¿no? Y no esencializar ahí una marca eterna. Eso, unas cosas que me hicieron pensar las exposiciones de los compañeros y agradecer. Muchas gracias, María. Sí, Silvio. Hola, gente, buenas tardes, de vuelta. Hola, Santiago, hola, María, que no nos habíamos saludado. Nada, siguiendo el hilo de lo que plantea María, a mí me gustaría retomar algo que planteamos en la discusión de hoy a la mañana, que no es solamente discutir cómo se nombra a las personas que estén estudiando. Para nosotros, efectivamente, como dice María, son estudiantes, más allá de qué condición en particular en determinado momento se encuentren, sino también hay otro concepto que hoy a la mañana lo empezamos a discutir, que es el de hablar de reinserción, ¿no? Porque lo planteamos a la mañana. Si hablamos de reinserción, la pregunta sería, ¿qué? Estaban no sé, voy a hacer medio así vulgar en el comentario, pero que si hablamos de reinserción, ¿qué significa? Que en algún momento las personas privadas de la libertad estuvieron en un anillo de Saturno. O sea,
sacamos de la sociedad, como si la cárcel no fuera una institución social, o como si en algún momento los excomulgamos, ¿no? Y los apartamos de la sociedad como si fuera, no sé, el Robinson Crusoe de la Defoe, ¿no? Entonces, ese concepto de reinserción también, me parece a mí, es una opinión personal, tiene ciertos resabios de un concepto punitivista en el cual las personas privadas de la libertad los extrapolamos de la sociedad que habitamos, ¿no? Como si no siguieran siendo parte. Entonces, digo, también el nombrar no solamente interno o estudiante, sino también el hablar de reinserción es una manera de concepciones que están atrás de cómo se define a la hora de hablar de esta manera, ¿no? Sí, sí, además porque los conceptos no son neutrales y están cargados de sentidos, como decía María, ¿no? Sí, y además también porque nosotros, quienes trabajamos en educación, apostamos por cambios en la subjetividad, identitarios y en construcción de nuevas ciudadanías. Entonces, ahí es donde todo esto entra en tensión, ¿no? Bueno, ¿algún aporte más? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo no sé, no encontraba acá para levantar la manito. Hola. Bueno, te damos la palabra, Dale, Giselle. Sí, sí, esto que un poco, bueno, realmente cuando uno habla de reinserción, también se habla de readaptación, y son términos que vienen siendo debatidos ya hace un tiempo, que si bien entiendo también las cuestiones por ahí técnicas, entendiendo también las legislaciones y entendiendo las instituciones, ¿no? Que tienen también su tiempo, y tal como menciona, siempre lo retomo a Castoriadis, cuando habla acerca de las instituciones constructoras de sentido, ¿no? Y cómo éstas a partir del tiempo y la dinámica se van modificando. Pero también entiendo de que dentro de cada uno de los servicios penitenciarios, cuando hablamos de reinserción, y es un poco lo que claramente hoy en la mañana y en la tarde, ¿no? Se viene hablando de los que están adentro de esa institución, ¿no? Cuando hablamos de autores como Kaminsky, que habla de instituidos e instituyentes, ¿no? Como también uno tiene ese lugar siendo instituyente y modificándolo desde adentro. Creo que esto, en el caso mío y en particular desde nuestra área de reinserción, que un poco lo mencioné, viene siendo, sí, obviamente, uno va derribando muros, va derribando significados y vamos trabajando en ello. Pero también es como un poco lo que mencionaba, ¿no? En cuanto a estas decisiones de manera, sí, por un lado la parte Estado, por otra parte lo que es el servicio penitenciario desde un aspecto más duro, más sólido, como también desde adentro hemos notado muchas modificaciones, y esto al que le toca vivirlo por ahí desde adentro, nota Discúlpame, el paradigma ese de los derechos, ¿no? Y cómo se va paulatinamente cambiando, ¿no? discúlpame, Giselle, pero estamos en Sí, hora y está el panel de los sí, estudiantes ahora. dale, Bueno, eso nada más eh, quería dejar. bueno, un Gracias. gusto y bueno, nos vemos en el panel de estudiantes. Chao. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos y a luego, todas. gracias. Chao. Gracias por el espacio. Muchas gracias, adiós. Chao.